¿Sabía usted que el suicidio se ubica entre las 20 causas de defunción en todas las edades a nivel mundial? Bueno, pues las enfermedades mentales, principalmente la depresión, constituyen importantes factores de riesgo. Veamos. En lo que va de 2018, en la Ciudad de México se tiene el registro de 31 personas que se han arrojado a las vías del metro con el fin de suicidarse, es decir, una por semana, señaló el jefe de gobierno José Ramón Amieva. Es por ello que con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, cada 10 de octubre, se buscan fortalecer las acciones que eviten conductas suicidas, principalmente en niños, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas, de los niños, de los jóvenes, a veces es muy fuerte la problemática que presentan, que viven, y además se preocupan por las familias. Sobre ellas, sobre ellos también se siente la carga familiar y que puede ser un cúmulo de problemas, desde la parte escolar, la parte de la violencia que puedan sufrir en la escuela, algún tema de salud, el ver que los papás, las mamás no tienen a veces ese bienestar que se quisiera. Todo se va agrupando. En el Centro de Desarrollo Comunitario República Española del DIF capitalino, el mandatario recorrió la exposición de arte que niñas y niños del programa Proceso Integral para el Diagnóstico de la Sobredotación Intelectual realizaron para sensibilizar sobre las causas y la prevención del suicidio. Además, indicó que buscará el apoyo de los medios de comunicación para ampliar la difusión de la campaña Like a la Vida, el suicidio no aplica. Decirles que nosotros vamos a proponer lo siguiente: llevar esta campaña ante los medios de comunicación para solicitar que los medios de comunicación sean solidarios con esa gran penetración que tienen de manera diaria en todas las personas, en todas las audiencias que los ven. La tasa de suicidios no es mayor debido a la tarea que se desempeña en el Hospital de las Emociones, que ha logrado prevenir 1.600 suicidios de jóvenes, informó el INJUVE capitalino. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.